Creo que hay algo para resaltar, Pastor, en el sentido, Tomás, en el hecho de lo que el autor quiere hacernos entender en el día domingo, ¿no? Ese pacto que Dios hizo con Adán y Eva, obedece y vivirás, debía ser después de la caída, debía ser el camino o el ayo para que ellos entendieran que era imposible para el ser humano, ¿cierto?, obedecer ese pacto, poder cumplir con ese pacto y entonces ir a Cristo, entregarse a Él para que a través del poder de Dios poder vencer, ¿no? A mí me encanta eso, es decir, algo que malinterpretaron. Vos decías otra cosita en cuanto al tema de la gracia, ¿no? Correcto. Si nos fijamos que Adán y Eva, obediencia y gracia, Ujú. es decir, la obediencia de ellos a través de la gracia de Dios, Ajá. a través de su relación con Dios. Esa misma línea encontramos a través del Antiguo Testamento, por ejemplo, Jeremías 31, Sí. Ezequiel 36, donde dice que Dios va a hacer un nuevo pacto, pero no porque el antiguo pacto falló de ninguna manera. Dios actuaría de una manera especial en fijar ese mismo pacto en el corazón, en la mente de las personas. Por tanto, tenía un trasfondo muy espiritual. Era de obediencia, pero esa obediencia a través de la vivencia con Dios. Ujú. Entiendo de esa manera que Dios, fijar en nuestra mente el pacto, es por la gracia, Exacto. por la gracia de Dios. Yo creo que ahí entendemos un poquito, complementamos la idea del autor en el sentido es, la naturaleza no caída podía estar con el pacto, obedece y vivirás. Correcto. La naturaleza caída ya necesitaba de esa regeneración que vos estabas hablando recién. Exactamente. Y por eso entonces justamente el primer pacto debía haber llevado al ser humano que estaba frente a Dios a digamos, a una humillación, a un reconocimiento que le era imposible y buscar a Dios, más todavía. Pero Correcto. justamente pasó todo lo contrario, como que se creyeron superiores como para cumplirlo a pesar de de estar en la naturaleza caída, ¿no? Correcto. Por eso en el día domingo, también Sí. ya al final, Ujú. dice la naturaleza básica del pacto era lo que tú estás mencionando, Roberto. Obedece y vive. Obedece y vive. Pero en realidad, esa obediencia es una vivencia con Ujú. Dios. Ujú. Por tanto, la obediencia, vivencia con Dios. Ujú. La obediencia a través de la vida, la relación, la comunión con Dios. Ujú. Entonces, lo que mencionaste al principio, la obediencia siempre fue y lo será por amor, Por amor. por amor. Y como resultante. Por eso me gustó el versículo de Salmo 101:2. Entenderé el camino de la perfección cuando tú vengas a mí. Entenderé el tema de la obediencia cuando Cristo está en nosotros, no antes. Es imposible. Y eso es lo que no entendía, ¿cierto? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿no? Correcto. Y lo otro, ¿por qué la promesa de un Mesías? Génesis 3:15 en el Ajá. principio. Ujú. Justamente que el hombre, por su propia cuenta, No no podía. podía ser obediente. Ujú. Entonces necesitaba la obediencia del Mesías Ujú. y a través del Mesías llegar a ser obediente y aceptado por el Padre. Por tanto, allí dentro del Edén, claro, después de la caída, entra la promesa del Mesías, medio por el cual el hombre puede volver a llegar al Padre. Es lo que el autor medio un poquitito quiere hacernos entender, ¿no? Que medio lo quiere hacer entender con el día lunes, donde dice el pacto con Abraham, ¿no? Y él introduce allí, él introduce diciendo todas las promesas, ¿cierto? Todos los pactos ya hablan de la gracia de Dios. Las promesas las hizo Dios, no Abraham. Exacto. Es decir, él no hizo nada para merecer el favor de Dios, ni hay indicios de que Dios y Abraham llegaran a estar juntos de acuerdo, ¿eh? Solamente Abraham es llamado a tener ¿qué? Fe. Correcto. No hay otra cosa. Qué bárbaro, ¿no? Creer, Ujú. aceptar la propuesta de Dios. Por un lado parece tan simple, Tomás, Sí. pero ¿por qué hay tanta confusión en esto continua que cada generación necesitamos explicarla y cada tanto necesitamos renovarla nosotros? Es decir, la naturaleza caída
distorsiona este aspecto tan sagrado y tan vital, ¿no? Es decir, reconocer que nosotros no podemos, y justamente nuestra naturaleza caída debe llevarnos más a Dios y desconfiar más de nosotros. Por eso ahí aparece el tema la fe de Abraham. Correcto. Es la respuesta de Abraham. ¿No es cierto? Dios, como dijiste, Dios es el que inicia las cosas. Dios es el que habla, Dios es el que acciona las cosas. Y a Abraham responde a esa voz de Dios, y en eso, ¿no es cierto?, se centra la fe. Y para nosotros hoy es lo mismo. También el material, esa misma experiencia fue para Adán y Eva. Dios prometió, Adán y Eva deberían responder con fe. Luego, por ejemplo, si avanzamos con la vida de Noé, dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos después del diluvio. Y así Dios hizo claras sus promesas anteriores de un Redentor que rescataría a la humanidad, destruiría el mal y restauraría el paraíso. ¿A través de qué? Del pacto de Él, iniciativa de Él para nosotros, y nosotros respondemos. Ahora, ¿qué importancia es entonces el pacto, no solamente en la circunstancia del plan de salvación, sino también en todo momento de nuestra vida? Es decir, el pacto compromete a Dios más que a nosotros. Es decir, en el pacto el que está más comprometido es Dios, no tanto nosotros. Correcto. En el sentido, a ver si me puedo hacer claro, por ahí me corregí, ¿no? Un poquitito. Es decir, porque las palabras de Dios son las que más están en juego, porque no hay ningún mérito en nosotros. El mérito, la obra es de Dios, en nosotros, por nosotros y con nosotros, diríamos. Correcto. Y el punto frágil somos nosotros. Que ahora el material, por ejemplo, después de 10 años de esperar al hijo prometido, ¿qué pasó con Abraham, el padre de la fe? Aun cuando era un hombre poderoso en fe, pero era un ser humano. Sí. Era un ser humano. Y ahí es donde Abraham no sé si lo logró entender, pero no llegó a estar a la altura de ese pacto que Dios había hecho con él. Le dijo, exacto, yo te voy a dar un hijo, ese hijo va a ser tu heredero. Pero pasaron, dice, 10 años y no hubo, entre comillas para ellos, no hubo respuesta de Dios. Entonces algo habría que hacer para ayudar a Dios, para que se cumpla la promesa. Ahí viene el punto frágil nuestro dentro de ese pacto. Dios nunca falla. Por tanto, Roberto, creo definitivamente que el pacto del Antiguo Testamento nunca falló. Falló el hombre. Fallamos nosotros, los seres humanos. Exacto. Nosotros fallamos. Dios no cambia. Y por eso malinterpretamos el primer pacto. Exacto. Y Dios hace otro pacto para que podamos entender más claramente ahí en función a que no son las obras de Dios, ¿cierto?, las que hacen posible alcanzar la promesa, sino es la obra de la gracia de Dios que nos permite alcanzar porque la promesa. si yo afirmo mentalmente que el primer pacto falló, sí, en forma indirecta estoy diciendo que Dios falló. Claro. Y Dios no falla. Dios no falla. Porque el pacto, como dijiste, Dios lo inició, Dios actuó, Dios propuso. Por tanto, ese pacto nunca falló. Falló Abraham, fallo yo, fallamos los seres humanos. A mí me gustó la aclaración que hace aquí el autor después de esa preguntita del día lunes, ¿cierto? La segunda preguntita, después de 10 años de esperar al hijo prometido, ¿qué dudas tuvo Abraham? Me gusta porque dice, muchas veces decimos el padre de la fe, ¿no? Que como que si Abraham nunca tuvo dudas o incertidumbre, y me gusta la parte que dice, su fe fue creciendo, ¿cierto? Como el relato del padre de Marcos 9:24, Abraham le dijo a Dios, creo, ayuda mi incredulidad. Creo que en cierto sentido todos nos identificamos en eso, ¿no? ¿Cuántas veces allí altibajos de nuestra fe entramos a dudar o a tener incertidumbres sobre lo que Dios ha prometido y sobre lo que Dios puede hacer en favor nuestro? Así que allí somos seres humanos, somos allí carne débil, cuanto más necesitamos entonces levantar nuestros ojos a los cielos y entonces allí dejar que Dios haga aquello que Él ha prometido y que no necesita nada de nosotros, sino que Él, por su amor,
¿cierto? Allí, en su nombre, por su nombre, Él ha prometido hacer esa obra maravillosa en ti y en mí.